Bueno, continuando con nuestro libro del Premio Nobel de Irving Wallace, continuamos. Gauquelin había dicho que aún disponían de 10 o 15 minutos. Sin embargo, aceleró el Volvo por la ciudad vieja, tomando las curvas a una velocidad de vértigo, como si solo le faltase un minuto para llegar a la puerta de San Pedro. Pasaron frente a alegres puestos al aire libre, llenos de árboles de Navidad, y frente al enorme árbol erigido por el municipio en Stordorget, el coche cruzó como una exhalación el puente iluminado, torciendo después para seguir el canal, y como Cray aún no había podido acostumbrarse a la conducción por la izquierda, en Suecia se conducía por la izquierda hasta el mes de septiembre de 1967, en que se cambió el sentido de la circulación. Nota del traductor. Al ver el enorme tránsito que venía por la derecha, tuvo cada vez más la sensación de que no llegarían con vida a ver a Kranz ni a Emily. Torcieron bruscamente a un lado y ante ellos se abrió una hermosa calle que se dirigía hacia el oeste entre el canal de Malarem a hileras de lujosas casas de pisos. La hilera de pequeños automóviles aparcados ante ellos brillaban bajo los altos faroles públicos. Nor Malastran, declaró Gauquelin. Al acercarse a su punto destino, Gauquelin aminoró la vertiginosa marcha del coche y con la cabeza inclinada empezó a mirar por la ventanilla de la derecha frente a Cray, visqueando los ojos y tratando de encontrar la casa de Kranz. Entretanto, Cray pensaba en el jurado de los premios Nobel que iba a ver. Desde su llegada a Estocolmo, apenas había tratado a Kranz. El físico sueco había recibido la misión de acompañar a los Marcial, Garrett, Farelli y Stadman. Ingrid Paul y Jacobson, en cambio, fueron sus acompañantes. Con todo, Cray conservaba una clara imagen de Kranz, un hombrecillo contrahecho y feo, con hocico de cerdo, perilla y bigote, en conjunto una personalidad repugnante. Cray no tenía ningún plan concreto de acción para cuando se encontrase frente a frente con aquel maligno y deforme hipogrifo, pero entonces se dio cuenta y entonces dio rienda suelta a su ira y comprendió que mataría a Kranz si fuese necesario para arrancarle informaciones sobre el paradero de Emily y Walter Stadman. Hemos llegado a tiempo, murmuró Gauquelin. ¿Dónde es? Ahí, en el quinto portal. Frente a él está parado su cochazo, de alquiler, desde luego. El Volvo avanzó despacio hacia un lujoso automóvil y por el parabrisas Cray vio a un chofer uniformado que esperaba a Kranz bajo la luz de un farol, con sus manos enguantadas a la espalda. Te espera aquí, dijo Cray, con voz tensa, abriendo la portezuela. Tú espera aquí, mientras yo subo a cantarle las 40 a Kranz. Si necesitas ayuda, no la necesitaré, repuso el norteamericano. Atravesó la calle, pasó entre los parachoques de dos automóviles parados, subió a la acera y a buen paso primero y después corriendo se dirigió a la entrada de la lujosa mansión de color naranja, cuyos oscuros balcones salían de la fachada como casamatas. Al llegar a la entrada dejó de correr, dándose cuenta de que el chofer lo miraba inquisitivamente
y con desconfianza, como suelen mirarse las personas que corren de noche. Cray se detuvo y miró al chofer. ¿Espera usted al doctor Kranz? El chofer asumió una actitud deferente. Sí, señor. Tengo que verle con urgencia. ¿En qué piso vive? En el cuarto, señor. Respirando profundamente, Cray entró en la casa. Penetró en el moderno ascensor y pulsó el botón del cuarto piso. Mientras subía, trató de contener su impaciencia y su cólera, imaginando qué le diría cuando lo viese, pero de pronto el ascensor se detuvo. Casi sin darse cuenta, Cray se encontró ante la puerta del piso, oprimiendo el timbre con el pulgar y luego aporreando la puerta. Acto seguido, éste se abrió. Entre Cray y el hombre que iba a ver, plantada sólidamente sobre el suelo, se erguía una disgustada ama de llaves. Con su corpulencia ocupaba casi todo el umbral, y de momento el bozo que cubría su labio superior distrajo la atención de Cray. ¿Qué desea? Preguntó con voz airada. Tengo que ver al doctor Kranz inmediatamente. Ella denegó con la cabeza. Es imposible. Se marcha. Tengo que verle, le digo. Cray se abrió paso había fuerza y penetró en el vestíbulo apartando su brazo tendido. Ella le tiró de la manga. Oiga, ¿qué se ha creído? ¿Quién es usted? Cray se desasió de un tirón, tratando de encontrar la puerta que le conduciría a Kranz. ¿Dónde está? No. Muy nerviosa, la mujerona gritó. Doctor Kranz, socorro. Sonaron pasos a la izquierda de Cray y se oyó la ronca voz de Kranz. ¿Qué demonios es todo ese barullo, Ilsa? Apareció con aspecto belicoso del vestíbulo. Por un momento, Cray se quedó desconcertado ante su aspecto, tan ridículo y pomposo, con su chistera y abrigo de etiqueta con solapas de terciopelo. ¿Era posible que aquel fantasmón se dedicase a tramar sórdidas intrigas? ¿Era aquel su formidable enemigo? Al acercarse, Kranz se detuvo, y el asombro sustituyó al enojo en su cara al reconocer a su visitante. Vaya, pues si es Mr. Cray, ¿qué hace usted aquí? Tendría que estar ya en el Concert Hall. Deje en paz al Concert Hall. Antes tenemos que hablar a solas. El tono de voz de Cray, trémulo y airado, pareció sorprender a Kranz. En él luchaban la amabilidad y la inquietud. Permanecía muy quieto cuando se dirigió a Ilsa, el ama de llaves. Está bien, Ilsa, puede retirarse. La campesina pasó junto a Cray, dándole un rudo empeñón para demostrarle su disgusto ante su grosera intromisión, y luego desapareció en el interior del piso. Kranz hizo un ademán imitador. Hablaremos en la sala. Solo dispongo de un momento. El chofer está esperando. Cray ya había entrado en la sala y se situó en el centro de la misma, volviéndose para hacer frente al dueño de la casa. Su primer impulso había sido el de agarrar a Kranz por sus solapas de terciopelo y zarandearlo, hasta hacerle decir todo cuanto sabía. Pero la atmósfera de aquella vieja y acogedora sala de familia, el usado y sólido mobiliario de caoba, los tapetitos de encaje, sobre todo los tapetitos, lo intimidaron un poco. Estaba en un hogar ajeno, dispuesto a turbar su paz, mas al ver acercarse a Kranz con expresión interrogadora, su misión se hizo más real y montó nuevamente en cola. Kranz no le ofreció asiento ni él tampoco se sentó, como si quisiera demostrar claramente que consideraba su visita inoportuna y que esperaba que fuese breve. Le veo muy agitado, Mr. Cray. ¿Ocurre algo? Sí, repuso Cray. Ocurre que es usted un canalla y un chantajista. No lo niegue, porque lo he descubierto todo.
Estas palabras cayeron sobre Kranz como una bofetada. Dio un paso atrás. Sus ojillos mostraban una expresión de terror. Su bigote y perilla temblaban violentamente, y su chistera se la dio sobre su cabello lleno de brillantina. A pesar de su impresión, se aseguró el sombrero y trató de conservar su dignidad. Mr. Cray, no le comprendo. ¿Qué clase de lenguaje es este? Digo que es usted un chantajista y que lo he descubierto. No hay palabras para decir lo que piense de usted. Le daría los nombres más bajos y repugnantes. Kranz se esforzaba por mantener su aplomo, pero el bigote y la perilla continuaban bailoteando. Apenas pudo articular. ¿Qué significa esto, Mr. Cray? ¿Es una grosera broma americana? ¿Está usted borracho? Ya podía imaginarme que esto podría suceder. Todo el mundo sabe que usted debe. No estoy dispuesto a tolerar semejante lenguaje en mi propia casa. Cray avanzó hacia él, contrayendo los músculos del antebrazo, dispuesto a golpearlo. Tiene suerte de que solo sean palabras. Debería matarlo. Kranz huyó hacia la pared. No me toque. Si no se va, llamaré a Ilsa. Llamaré a la policía. Yo también la llamaré, dijo Cray. Contenióse a duras penas. Si no me dice dónde está Emily y Walter Stradman. Kranz jadeaba gloriosamente. Parecía haberse empequeñecido y estaba medio muerto de miedo. ¿Está delirando? ¿De qué habla? Hablo de los Stradman, de lo que usted les ha hecho. Como sabe muy bien. Todo se sabe ya, estúpido. Yo mismo intercepté la cinta magnetofónica que usted envió al profesor Stradman. Así me enteré de esta asquerosa maquinación, de cómo sacó al padre de Emily de entre los muertos para traerlo aquí, de cómo lo retiene junto con Emily hasta que consiga apoderarse del profesor Stradman y llevárselo al otro lado del telón de acero. Cuentos chinos, dijo Kranz. Paparruchas, usted está borracho. ¿Quién le ha contado tamaños embustes? La voz de su amigo Eccars en la cinta magnetofónica, en primer lugar. Demuéstremelo. Enséñeme esa cinta. Por primera vez, Cray se sintió cerca de la verdad. Sí, Kranz, ambos sabemos muy bien que no puede hacerle oír esta cinta, pero ni falta que me hace. Dispongo de pruebas mejores. Tengo a Nicolás Delany. Kranz se enderezó, con la espalda contra la pared, y fingió una expresión de alivio. ¿De modo que es eso? Usted ha prestado oídos a ese húngaro imbécil. Ahora escúcheme. Cray movió negativamente la cabeza. No, Kranz, es usted quien tiene que escuchar. En estos momentos, Delany está en una ambulancia camino al hospital. En lugar de pagarle, usted le envió a unos rufianes para que lo apuñalaran, pero cometió una equivocación. Usted quería matarlo para que no hablase, y no ha muerto. Kranz se quedó sin habla, con las palmas de las manos aplicadas a la pared, tratando de no caerse. Su cara demostraba el estupor más profundo. Trataron de matar a Delany en la calle y frente a su casa, armados de cuchillos. Tendrán que operarlo. Afortunadamente las heridas son superficiales y vivirá. Tendrá muchas cosas que contar, se lo aseguro. La incredulidad de Kranz era total. Agredieron a Delany. No puedo creerlo. No hace falta que lo crea, Kranz. Podrá verlo por sus propios ojos. ¿Quiere que vayamos al hospital para verlo? Así las autoridades podrán efectuar un careo entre usted y Delany. Cray se interrumpió. Veía que ya no era necesario insistir. Era como si Kranz acabase de ingerir la pócima preparada con polvos blancos y líquido rojo por el doctor Heikel. El doctor Heikel, protagonista de la novela de R. L. Stevenson, El hombre y el monstruo, que de noche se convertía en Mr. Hyde. Nota del traductor.
La transformación que experimentó su cara, pasando de la indignación y el reto a la abdicación y la derrota, fue completa. No, espere, dijo con voz aguda y quejumbrosa. Usted no lo comprende. Yo no tengo nada que ver con este crimen, con el intento de asesinato de Darani. Yo no podía suponer que llegasen a ese extremo. Es terrible. Entonces decidió cambiar sus antiguos camaradas por un mejor aliado. Yo no tengo nada que ver con todo eso. Debe creerme. Yo solo creo una cosa. Emily y Walter Stram están secuestrados en algún sitio y Walter solo será puesto en libertad a condición de que el profesor Stradman se pase a ellos. Y Darani dice que usted es el responsable. Esto no es cierto. Yo no estoy complicado hasta este punto. Darani solo sabe de la mitad. Yo nunca hubiera llegado a ese extremo, pues ya ha llegado bastante lejos. Está metido en este asunto hasta el cuello. No, no. Se retorció las manos mirando a los pies de Craig, suplicante, sincerándose, tratando de convencerlo, llevado por el instinto de conservación. Craig, tengo un poco de comprensión. Tenga usted en cuenta las circunstancias. Yo no hubiera participado de esto de haber sabido que emplearían tales métodos. Le dirigió una mirada obsequiosa. Tenga compasión. Espere a que le cuente lo que sucedió. Craig ceñudo se dispuso a escucharlo. Después de la guerra, yo no era una persona grata, porque estuve a favor de los vencidos. Aquí siempre hay que estar al lado de los que ganan, y me negaron todos los cargos universitarios que yo en rigor merecía. Me hicieron el boicot, a pesar de que yo era el físico más importante de Suecia, colmado de honores y con un alto puesto en la Fundación Nobel. Entonces, en mis horas más umbrías, vino a verme Eckars para ofrecerme. Ya he oído Eckars. Ahora dígame, ¿quién es este hombre? El que lo ha tramado todo. Ocupa un alto cargo en la Universidad de Humboldt, en el Berlín Oriental. Conocía mis méritos, el injusto boicot a que me hallaba sometido, y me ofreció un puesto importantísimo a cambio de un favor. Dijo que le gustaría reunirse con Stallman en Estocolmo, consiguiendo que durante una semana abandonase Occidente para venir aquí, en una atmósfera neutral, a fin de hacerle una proposición. Poniendo en juego mi influencia, conseguí que Stradman obtuviese el premio de física de este año, que viniese aquí y que se reuniese con Eckars. Pero Stradman no quiere saber nada con los alemanes ni con los comunistas. Entonces Eckars, haciendo bailar ante mí el espejuelo de la cátedra, me fue enredando cada vez más mediante pequeñas e inofensivas peticiones. Me obligó a requerir los servicios de Darani para conseguir informes particulares sobre Stradman y su sobrina. Yo no podía imaginarme el uso que se daría a esa información. Tan solo esta mañana tuve un atisbo de ello, pero era imposible. Yo era incapaz de creerlo. ¿Qué pasó esta mañana? Me telefoneó el doctor Eckars para decirme que, gracias a los informes que había obtenido, Darani había llegado a la conclusión de que el hermano de Stradman no había muerto y estaba actualmente en Rusia. Añadió que había persuadido a los rusos para que enviasen aquí al hermano para canjearlo por Stradman. Yo me quedé de una pieza. No podía suponer que Eckars utilizase los informes para unos fines tan bajos. Siempre me aseguró que solo los emplearía como un medio civilizado de vencer la resistencia de Stradman. Yo nunca supuse que los emplease para hacer un chantaje, pero así fue. Así, cuando Eckars me pidió que buscase a Stradman para unirlo con su hermano, le negué mi cooperación. Le dije que yo ocupaba un cargo de gran responsabilidad y no podía comprometerlo
aún más prestándome a estas maquinaciones. Debo reconocer que Carr se mostró razonable. Dijo que no importaba. Él mismo localizaría a Stallman. Más tarde me comunicó que para ganar tiempo y en vista de que no encontraba a Stallman, había citado a Emily en el lugar donde tenían a su padre. Después me presentó a Walter y también se refirió a la cinta. Ahora puedo asegurarle una cosa, Cray, y ya no tengo necesidad de mentir. Me prometió que no se ejercería ningún tipo de violencia contra Stallman, su sobrina y las demás personas complicasen el asunto. En cuanto a este intento de matar al pobre Delaunay, le juro que no sabía absolutamente nada hasta que usted me lo ha dicho hace unos minutos. Esto es el colmo. No vale ese puesto en la universidad. Esta noche tenía que ir al barco para firmar el contrato, pero lo que es ahora no iré. Cray observaba atentamente a Krantz mientras éste hablaba, para cerciorarse de su sinceridad, y entonces, por más que detestase al rastero enano, se vio obligado a admitir que decía la verdad. Ha dicho usted el barco, dijo Cray. ¿Es ahí donde están todos, en un barco anclado en el canal? Sí, pero no todos. Eckars está en la ciudad, con unos amigos, viendo la televisión en espera de que Stallman anuncie públicamente su defección de Occidente y para encontrarse con él después de la ceremonia a fin de proceder al canje. Pero Emily y Walter están en el barco, vigilados naturalmente. Cray sintió que la sangre afluía a sus mejillas. A causa de la proximidad de su objetivo, insistió. ¿Y dónde está el barco? Los ojillos de Krantz mostraron su temor. Respondió vacilante. ¿Por qué? Para que pueda informar a la policía. Rodearán el barco y tendremos a Walter sin necesidad de efectuar ese canje vergonzoso ni de... No, lo interrumpió Krantz. No puede ser, Cray. No avise a la policía. Se sabría todo. Se produciría un escándalo. Sería el fin de mi carrera. Si se niega a decírmelo, puede darla igualmente por terminada. No me importa. Me arriesgaré. Mi palabra contra la de Delaunay, pero la policía no. El instinto de Cray y su conocimiento del animal humano le dijeron que ni siquiera una bestia acorralada podía hostigarse hasta aquel extremo. Había llegado al límite con Krantz y debía sacar partido de aquel hombre sin pasar de aquellos límites. Aflojó su presión. Muy bien, no llamaré a la policía. No hace falta que me diga, no hace falta que me diga dónde están, pero condúzcame ahí ahora mismo para que vea si Emily está bien. Está bien, se lo aseguro. Y además quiero hablar con Walter para ver si puedo convencerlo de que se vuelva. Solo eso, nada más. ¿Qué más quiere que haga? Estoy solo. Usted dice que la embarcación está vigilada. ¿Ya nos dejarán pasar? Krantz asintió. Sí, eso no será problema, pero comprenda, Cray, que si lo llevo ahí, conocerá ya el sitio y tendrá que quedarse hasta muy tarde, hasta que se haya efectuado el cambio, o vaya usted a saber si el barco cambiará de sitio. Así es que no espere. Solo quiero hablar unos momentos con Walter. Krantz, nervioso, se separó de la pared. Su chistera bailaba sobre su cabeza y frunció sus labios medio ocultos por el bigote. Si accedo a acompañarle, no me complicará el asunto. Cray observó con repugnancia a aquel ser taimado y servil. No quiero prometerle nada, pero le digo que si se niega, le llevaré ante las autoridades. Si me acompaña al barco, bien, veremos. Al menos tendrá usted a su favor un acto positivo. Bien, le acompaño. Salió del piso, seguido de Cray, y ambos se metieron en el ascensor. Mientras bajaban, guardaron silencio. Cuando salieron al vestíbulo, a Cray pareció ocurrírsele algo de repente, y rompió el silencio para decir: perdón la pregunta. ¿Ha venido usted solo?
Esto puso fin a las últimas dudas de Krantz. No, un amigo me trajo en su coche. Dígale que se vaya. Solo podemos ir usted y yo. Así hemos quedado únicamente nosotros dos. Cray accedió inmediatamente. Muy bien, pero tenga en cuenta que aunque mi amigo no sepa a dónde vamos, si sucede algo, sabrá muy bien dónde encontrarle. Sí, sí, no se preocupe. Cruzando el vestíbulo, salieron por el portal a la fría Nor Malastran. El imponente chofer abrió la portezuela trasera del cochazo y se colocó junto a ella, con la gorra en la mano. Cray miró hacia la derecha, luego hacia la izquierda, y vio a Gottlieb, que en aquel momento se levantaba del asiento delantero de su coche para hacerle un ademán. Un momento, dijo el escritor a Krantz. Pasó corriendo junto a 4 coches parados y se reunió con Gottlieb, que le esperaba en la acera. ¿Qué tal ha ido?, le preguntó el sueco. Todo resuelto, amigo. Ha cantado de plano. Incluso ha accedido a llevarme donde están, pero a condición de que vaya solo. Gottlieb se rascó su hirsuta ceja derecha y miró a Krantz, visqueando sus ojos inyectados en sangre. Esto no me gusta, Cray, dijo por último. Desconfío de esa comadreja. Ya le he advertido de que si no regreso a tiempo, tú se lo contarás todo a Jacobson. Pero si tú no estás ahí para gozar del triunfo, ¿de qué nos serviría eso? Gottlieb, yo voy únicamente a hablar con un pobre anciano, y después me iré. Si la suerte me acompaña, él también se irá, pero en otra dirección. Que tenga suerte con estos granujas, le dijo Gottlieb. Cray se exponía a alejarse cuando se detuvo. Y que no se te ocurra cometer la locura de seguirnos. Lo echarías todo a perder. Me tomas por una mula, me voy a casita, donde estaré caliente y beberé whisky, mientras miro tu silla vacía por la televisión. Cray volvió al portal de la casa para encontrar a Krantz esperando y arrojando varadas de vapor. ¿No nos seguirá?, preguntó con aprensión. No, podrá verlo por usted mismo. Tenemos que apresurarnos. La ceremonia está a punto de empezar. Krantz se disponía a entrar en la parte posterior del coche cuando se detuvo, pensativo. Luego dijo algo en sueco al chofer. Este inició un ademán de protesta, pero Krantz insistió. Encogiéndose de hombros, el chofer cerró la portezuela trasera y abrió la delantera. Él se sentará detrás, explicó Krantz a Cray. Conduciré yo. Usted irá adelante conmigo. Mientras Krantz se instalaba tras el volante, Cray dio la vuelta al enorme automóvil, viendo a Gottlieb en la acera opuesta. Luego entró en el coche y se hundió en el mullido asiento. Krantz, que apenas alcanzaba a ver por encima del volante, puso el contacto. El automóvil giró en redondo mientras Krantz daba vueltas torpemente al volante y luego aceleró con una sacudida. Frente a ellos se extendía Nor Malastran. Libre por un momento de tránsito, Krantz pisó a fondo el acelerador y el coche fue adquiriendo velocidad. Cray consultó el cuentakilómetros, 90 kilómetros por hora. Maquinalmente lo tradujo a millas, 56 millas por hora. Bien, se dijo. Krantz estaba tan ansioso como él por terminar cuanto antes aquel enojoso asunto que lo retenía en aquel atardecer invernal. ¿Hacia dónde vamos?, inquirió Cray. Krantz le dirigió una furtiva y suspicaz mirada, como si temiese un engaño. Sin entrar en detalles, añadió Cray. De todos modos, me sería imposible decir dónde está ese condenado barco. Vamos hacia Palsunet, repuso Krantz. ¿Está lejos eso? Es la sección del canal que tenemos enfrente, entre Södra Bergen y Langholm, a unos 5 o 10 minutos de aquí, si no encontramos tránsito, pero a 20 minutos o tal vez más si hay mucha circulación en el puente de Barstebron. Palsundet es un barrio muy bello de Estocolmo. Muchas familias acomodadas tienen ahí fondeados sus yates y embarcaciones menores. Krantz dejó de hablar y concentró su atención en el freno. Una hilera de automóviles y un trolebús cruzaban la calle a paso de tortuga, a una manzana de distancia. Krantz murmuró algo en sueco, hablando para su capote.
Ahí está la desviación. Tenemos que torcer a la izquierda para cruzar el Bastebrom, y está abarrotado de coches. Pero cuando llegaron al puente y Kranz se aprovechó sin contemplaciones del tamaño de su automóvil para abrirse paso entre los demás coches, Cray estaba pasando revista nuevamente a los acontecimientos que le habían llevado hasta ahí. Hay algo que aún no veo claro, Kranz dijo. Me refiero al padre de Emily, Walter Stallman. A pesar de que lo consideran muerto, yo creo que Carl siempre supo que vivía. No, se equivoca usted, repuso Kranz sin apartar su atención del volante. A pesar de que la descripción de Walter y la falta de pruebas sobre su muerte siempre intrigaba al doctor. A pesar de que la desaparición de Walter y la falta de pruebas sobre su muerte siempre intrigaron al doctor Eckart, él aceptó el dictamen legal, según el cual había fallecido, es decir, lo aceptó hasta ayer. ¿Qué ocurrió ayer? Darani me entregó los resultados de sus investigaciones acerca de los diversos laureados y sus familiares. Yo, a mi vez, los entregué al doctor Eckart. Tenga usted en cuenta que a pesar de sus defectos, el doctor Eckart es un hombre muy listo. Tomó el expediente de Miss Stallman, de Emily Stallman, sí, era el que mayor utilidad tenía para su propósito. Le repito que yo no podía presumir lo que tramaba, y desde luego ni por asomo se me ocurrió que hiciese algo tan diabólico. El expediente de Emily Stallman contenía la fotocopia del informe emitido sobre ella por un psicoanalista del ejército norteamericano. Junto con él mismo había fotocopias de una curiosa correspondencia sostenida entre diversos negociados militares americanos y rusos. Curiosa, ¿por qué curiosa? La primera petición rusa era más bien de puro trámite. Solicitaba datos acerca de una tal señora Rebecca Stallman o su hija Emily, preguntando si ambas habían aparecido vivas en un campo de prisioneros dependiente de la jurisdicción norteamericana, inglesa o francesa. Digo que se trataba de una pregunta de trámite, porque se realizaron docenas de gestiones similares entre los rusos y los occidentales. La segunda carta o oficio era una respuesta al primero, y en él se decía que la señora Rebecca Stallman había sido enviada o transferida a Auschwitz, donde fue liquidada, y que Miss Emily Stallman había aparecido viva en Buchenwald y se hallaba sometida a tratamiento. En el expediente figuraba un tercer oficio, consistente en una segunda petición de los rusos, en la que éstos solicitaban que se les permitiese ver los informes del psiquiatra que había tratado a Miss Stallman. Esta solicitud fue denegada, pues se trataba de una cuestión muy personal y confidencial, a menos que los rusos aclarasen quién hacía la solicitud y por qué motivos. Inmediatamente los rusos respondieron, explicando que quien había solicitado ver el informe del psiquiatra era una elevada autoridad médica de la URSS y que su nombre era el del doctor Kurt Lipski, quien tenía un interés puramente personal en el asunto. Entonces, el psiquiatra militar norteamericano fue a ver a Emily Stallman para preguntarle si el doctor Kurt Lipski era un familiar o amigo suyo y si lo conocía. Cuando ella dijo que era la primera vez que oía su nombre, la petición rusa fue denegada de manera terminante. Esta denegación constituye la última carta de la serie. Y basándose únicamente en esto, Eckart llegó a la conclusión de que Lipski era el padre de Emily. No estaba seguro, solo sospechaba. Según me dijo, él suponía que solo un deudo o una persona muy allegada
podía demostrar tal interés por una joven desconocida. Asimismo, dicha persona debe ser importante, o de lo contrario, los rusos no se hubieran tomado tantas molestias. Esto estaba de acuerdo con los lazos de parentesco que unían a Emily con Walter Stallman y con la importancia que tenía este para los rusos. Esta mañana, cuando Walter llegó aquí, confirmó plenamente las presunciones del doctor Eckars. Cuando los rusos capturaron a Walter en 1945 y trataron de sacar partido de sus conocimientos bacteriológicos, él se negó a cooperar. Si antes no le decían que había sido su mujer y de su hija, y así, para atraérselo, iniciaron la correspondencia que descubrió Tarani. De todos modos, cuando el doctor Eckars pensó que Lipski podría muy bien ser Walter, se puso a comparar fechas y descubrió que Lipski había hecho su solicitud bastante tiempo después del supuesto fallecimiento de Walter. Si Lipski y Walter Strahm eran una misma persona, entonces, se dijo el doctor Eckart, esta persona no había muerto, y si estaba viva, sería muy útil como rehén para efectuar un canje con el profesor Stallman. Inmediatamente Kars conferenció con el general Alexei Vasilkov de la Embajada Rusa de Estocolmo, y Vasilkov se puso en contacto con Moscú. Los rusos comprendieron al punto que el profesor Stallman era mucho más valioso que su hermano, y entonces enviaron a este por avión a esta ciudad. Kranz hizo una pausa para mirar de soslayo a Kray. Le he dicho todo cuanto sé. Deseo ayudarle. Se equivocaría identificándome con los rusos. Pero usted hubiera hecho cualquier cosa para irse a trabajar al Berlín Oriental, objetó Kray secamente. Kranz repuso tascando el freno. Berlín está en Alemania, en la vieja Alemania de mis amores, no en Rusia. Estaban a la mitad de Barsterbron, con barreras de nieve a ambos lados, y el tránsito empezó a moverse de nuevo, mientras los neumáticos chirriaban y patinaban en el puente resbaladizo. ¿Vamos muy lejos?, preguntó Kray. Déjeme ver, dijo Kranz atisbando al exterior. No mucho. Esa isla que queda debajo de nosotros, del lado mío, es el parque de Langholmen, y detrás de ese bosquecillo está Palsundet. Kray sintió que una mano invisible le oprimía el pecho. Kranz, si ha sucedido algo, no ha sucedido nada. Casi hemos llegado. Kray tenía los nervios de punta. Se levantó en el asiento, inclinándose hacia el parabrisas, cuando empezaba a minorar la marcha al final del puente, que desembocaba en la intersección de Langolsgatan y Soder Malastran. El semáforo pasó de verde a rojo. Se detuvieron en la intersección bajo las luces navideñas y las estrellas que titilaban en lo alto. Ante ellos cruzaban los faros de los automóviles que regresaban a la ciudad. El carácter agradable y familiar de la escena, aquellos automóviles que llevaban a los hombres a reunirse con sus familias, con sus esposas e hijos que los esperaban en sus caldeados domicilios, con la mesa cubierta de manjares humeantes, arrulló a Kray y aumentó su sensación de realidad. Ante él desfilaba el mundo feliz, tranquilo y laborioso de las personas normales. Y ahí estaba él, dispuesto a enfrentarse con un fantasma. Ahí está Palsonet, observó Kranz. ¿Dónde? Una manzana a la izquierda. ¿Y ellos dónde están? Pronto los verá. Aparcaremos en Soder Malastran. La luz se había puesto verde. Kranz arrancó, avanzó lentamente y luego giró de pronto hacia la izquierda.
Siguieron la calle exterior de la izquierda a lo largo del muelle, pasando bajo la iluminación navideña. Dejaremos el coche aquí, declaró Kranz, introduciendo el largo automóvil entre otros dos coches. Salieron prontamente del automóvil y Kranz procedió a Cray hacia el oscuro interior de un parque público, desierto totalmente, y en el que se alzaban numerosos sauces llorones. Cruzaron el suelo duro y helado, introduciéndose cada vez más en las tinieblas, dejando a sus espaldas la hilera de casas de pisos, las iluminaciones festivas y el tránsito. Tenemos que cruzar el parque y después bajar al muelle, dijo Kranz. El barco está fondeado ahí. No se detenga, le ordenó Cray. Pasaron entre los árboles, descendiendo y desbalando con frecuencia, hasta que llegaron al canal y al primer muelle. Estamos cerca, dijo Kranz. ¿Dónde está el barco? Kranz señaló un gran yate que permanecía atracado al muelle contiguo. Ahí, repuso. Su mano temblaba al señalar. Emily y Walter Strand están dentro. Eran las 4:57 de la tarde, frente al Concert Hall, rutilante con su iluminación de las grandes solemnidades, en la enorme plaza del mercado limpia de nieve, varios millares de personas arracimadas para defenderse del frío esperaban. Bueno, aquí concluimos la charla que le doy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.